Padre, te damos gracias por esta mañana. Y Señor, queremos venir esta mañana a glorificar tu nombre. Que se derrame con poder, Señor, tu Espíritu Santo esta mañana y que toque el corazón de todos y cada uno de nosotros. Cae sobre nosotros como lluvia, Señor, tal y como acabamos de alabarte. Que tu Espíritu Santo fluya a través de tu palabra, Señor. Unge los labios del predicador. Ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Atamos todo espíritu que venga en contra de la palabra con la autoridad que nuestro Señor Jesús nos ha dado y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1. Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos los discípulos. Aquí ya habían crucificado al Señor, el Señor ya había resucitado y ya había ascendido. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho aquel estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, qué raro, ¿verdad? Siempre va a haber burladores, que no se te escape esa palabra. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Todo esto sucediendo a raíz del derramamiento del Espíritu Santo, por primera vez cuando ellos estaban reunidos, orando, como les había dicho el Señor y como el Señor les había encargado. Lenguas repartiéndose, cada quien hablando, no sé cuántas lenguas, como podrás darte cuenta, de muchísimos países, hasta de África, dice ahí, Egipto, y la gente sorprendida de lo que estaba sucediendo. Y mira además lo que pasa, porque después de este derramamiento del Espíritu,
no solamente se trata de orar en lenguas. Pedro, por primera vez, predica. Jamás Pedro se había levantado a dar una palabra. Pedro se levanta por primera vez ese día y da la primera prédica de la que viene aquí de los discípulos en las Escrituras. Ese día se convirtieron miles de personas. Ahí mismo en Hechos 2 pasa al versículo 36 y verás que dice, aquí ya es Pedro hablando, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, hablándole a los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa Salvador, para los que son nuevos y nos están viendo incluso en internet. Al oír esto, se compungieron de corazón, se pusieron muy tristes, pero ahora sí, de verdad, no hipócritamente, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y qué haremos? Se dieron cuenta a través de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, porque el que se derramó ahí fue el Espíritu Santo, el que tocó los corazones de toda la gente que estaba ahí fue el Espíritu Santo. Por primera vez ellos tuvieron revelación de qué era lo que habían hecho, crucificando al Señor, y se entristecieron realmente de corazón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Antes no lo habían pensado, porque ni creían que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero ahí ya tenían la revelación y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Además les da una promesa, les da condiciones, arrepiéntanse, bautícense en nombre del Señor, recibirán el bautismo también en el Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos incluidos nosotros, pues estamos bastante lejos, ¿verdad? Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y los exhortaba diciéndoles, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira cuánta gente se convirtió en la primera prédica de Pedro. ¿Los convirtió Pedro? No los convirtió Pedro. El Espíritu Santo que se derramó ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es increíble todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer cuando Él se derramó, ¿verdad? Pedro no hizo nada. Él solamente habló lo que el Espíritu Santo le ministraba. El Espíritu Santo cuando se derramó ahí, tal y como dice la palabra, es el que los llenó con el don de lenguas, les puso en sus bocas qué es lo que hablar. Imagínate Pedro, un hombre que ni siquiera estudió. Lo más sorprendente para la gente que estaba en ese entonces era escuchar a los que eran los discípulos hablar y referirse incluso a las Escrituras. Ellos no eran gente ni del intelecto de los fariseos, ni de los que escribían en esa época. Era gente tosca, vulgar y sin estudios. Lo más increíble no es que se hayan convertido 3,000, ni que como más adelante en el libro de los Hechos, la Biblia nos habla incluso de que aún Pedro, cuando caminaba, la sombra de Pedro, si la sombra de Pedro le daba a alguien que por donde él pasaba, la gente quedaba sana. Su propia sombra hacía milagros de sanidad. Imagínense nada más el poder, perdón,
que tenía el Espíritu Santo derramado sobre Pedro. Pero eso no es lo más impresionante, porque normalmente nosotros pensamos que lo impresionante es que, oh sí, se levantó el paralítico, ¿verdad? El endemoniado dejó de revolcarse, se paró. El ciego de nacimiento estaba viendo. No, ¿sabes qué es lo más impresionante? Lo que dice aquí en el versículo 42. Dice que la gente que se convirtió perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros. Eso sí es un milagro, ¿verdad? Reunir a un grupo de gente que tengan común unión, que es lo que significa comunión, estar unidos en un mismo propósito, en un mismo espíritu, eso sí es un milagro. En el partimiento del pan y en las oraciones, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo creo que ese es un milagro más poderoso, que alguien se enderece de estar inválido, que nosotros podamos tener en común todas las cosas. Eso sí es un milagro. Y lo que dice después, esto es un milagro, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso para mí es un milagro más poderoso que el Señor enderezara cojos y paralíticos. Que tú vendas lo que tú tienes y lo repartas entre la gente que lo necesita. Se necesita un poder del Espíritu Santo sobre esa persona. ¿O no es cierto? Eso significa que se preocupaban de verdad por la gente que estaba alrededor. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y tenían favor con todo el pueblo, o sea, estaban dispuestos a bendecir al que fuera. Oye, todas estas características que dice que tenía la gente de la iglesia inicial, este es el principio de la iglesia cristiana. Era la iglesia primitiva, así se le llama en las Escrituras. Así empezó. Estaban unidos en un mismo espíritu, velaban unos por otros, estaban preocupados unos por otros. Oye, tú no tienes para comer, mira, yo te ayudo, mira esto, hermanos. Eso sí es un milagro. ¿Y sabes qué? Esa común unión de la que habla la Biblia en un principio en la iglesia primitiva prácticamente no existe en la iglesia moderna. Se ha acabado. ¿Por qué? Porque el que lo tiene que hacer es el Espíritu Santo, no nosotros. Y nosotros somos unos vagos espirituales, porque ni nos ocupamos de las cosas en las que tenemos que estar ocupados. Andamos vagando en el Evangelio. Hemos venido a Cristo y andamos flotando. Aprendiste tal vez a flotar y ya no te interesó nadar. Estás conforme con estar flotando y que no te hundas. Cuando Dios engendró su iglesia, Él derramó de su Espíritu Santo sobre ella, como acabamos de ver. La bautizó, la llenó con su Espíritu Santo, la ungió con su Espíritu Santo, y donde quiera que el Espíritu de Dios está presente, hay evidencias claras y manifestaciones claras del Espíritu de Dios, tal y como lo acabamos de ver. Y no creas que las manifestaciones más claras tienen que ser sanidades, como nosotros pensamos, ¿verdad? Tal vez cuando llegaste a la iglesia, es la iglesia de Cristo en donde comparten la Biblia. Creo que estás esperando a ver si un día el que predica empieza a levitar, ¿verdad? No, eso es esoterismo. Lo estás viendo a ver si no le irradia la cabeza, si no le sale una áurea, ¿no? Cosas espectaculares. No, lo más espectacular es que el pueblo puede estar unido en un mismo espíritu. Que tengamos en común las mismas cosas, que nuestra visión sea la misma, que querramos ir hacia un mismo objetivo. Eso es un verdadero milagro. Nosotros los mexicanos somos algo especial, ¿eh? En que compartía yo con mi esposa de las veces que hemos tenido oportunidad, Dios nos ha dado algún refrigerio en algún lugar y hemos visto gente de otros países. Y déjame decirte, en especial,
norteamericanos, a quienes de hoy en adelante, de verdad, le pido a Dios que no me permita nunca volver a decir gringo, sino que son norteamericanos. Tú ves a la gente de ese país cuando se topan ahí en algún lugar y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? De tal lado, y platican y les da gusto y alegría hasta encontrarse. Tú ves a dos mexicanos que se topan en algún lugar, que están de vacaciones, pasan, y si ya se identificaron, hasta se hacen los disimulados. Traumas y complejos. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Ellos les da gusto a ellos, a los norteamericanos, toparse con otro de su país, les da alegría y hablan y platican. Y eso no significa que van a ir a las vacaciones juntos, pero les agrada. Es lo que la iglesia de Miami se llama Spring of Life Fellowship. Eso significa fellowship, tener relación, comunión. ¿Me entienden? Nosotros no sabemos lo que es eso. Y ni siquiera sabemos si esa gente que se topa y se saluda y les da gusto verse, ni siquiera sabemos si son cristianos. Lo que sí sé es que nosotros no somos. Porque nos podemos topar en cualquier lugar y hasta disimulados te haces. Es una maldición, tiene que ser una maldición. Nos topamos incluso con hermanos aquí dentro de la iglesia y si lo puedes evitar, mejor lo evitas. Porque no me cae bien. Imagínate en qué lleno del Espíritu Santo estamos. Dios derramó su Espíritu Santo, como vimos al principio cuando empezó la iglesia cristiana. Y si Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia, tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo. Tiene que haber evidencias. Si no hay evidencias del Espíritu Santo en una iglesia, ahí no está el Espíritu Santo. No importa que tengan un Cristo enorme, no importa que se congreguen 2,000 o 5,000 personas. Si en la vida de esos cristianos, que se llaman cristianos, que se congregan en esas iglesias fastuosas, enormes, como quieran, si no hay evidencias claras de lo que son los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esas evidencias? Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5.